soñado para nuestra vida. Que esta noche nuestros sueños sean los tuyos, Señor, y que podamos vivir para darte gloria en todo lo que hagamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me pregunto, ¿cuál es la edad de colgar los botines? ¿Cuál es la edad de dejar de soñar, de ponernos metas, de ponernos desafíos? ¿A qué edad es suficiente para decir, bueno, es tiempo de dejar, ya hice lo suficiente, ya acabé mi tarea, es tiempo de descansar? ¿Cuál cree usted que pueda ser la edad en que podamos decir esto? Estaba leyendo entre los récords Guinness, hay una mujer de 89 años que escaló el monte más alto de África, el Kilimanjaro. Esta mujer ya había conquistado el monte Kilimanjaro a los 85 años. Estamos hablando de 5.891 metros, ¿sí? Con dificultad algunos subimos una escalera de 3 pisos, ¿verdad? Y quedamos con la lengua afuera, ¿verdad? Tratando de tener un poco de oxígeno. Esta mujer subió al monte más alto de África, no sé qué dije antes, al monte más alto de África a los 85 años y alcanzó el récord Guinness de ser la persona de mayor edad que había subido al monte Kilimanjaro. Pero un año después, una rusa de 86 años le batió su récord. Entonces esta mujer, no conforme con esto, esperó algunos años más y a los 89 años por segunda vez subió al monte Kilimanjaro. Evidentemente que usted y yo estamos un poquito lejos de alcanzar este tipo de desafíos. Pero ¿cuál es la edad en que tenemos que decir hasta aquí nomás? El texto que hemos leído, Éxodo capítulo 3, nos habla de un encuentro entre Dios y Moisés. Un encuentro en el que Dios comisiona a Moisés para hacer una tarea, donde Dios llama a Moisés para que él vaya y liberte a su pueblo. Es decir, el tiempo en que Dios llama a Moisés para que cumpla un propósito, indiscutiblemente el propósito por el cual Dios había creado a Moisés. Y Moisés recibe este llamado a los 80 años. Tiempo atrás, allí cuando él era un hombre joven, tenía unos 40 años, intentó libertar al pueblo de la opresión de Egipto, a su nación, de la opresión de Egipto, pero fracasó rotundamente, le salió mal y tuvo que huir y huyó al desierto. Y en el desierto encontró allí a una mujer pastando unas ovejas, unos hombres que molestaban a una mujer, a Séfora, la defendió, finalmente se casó con ella y se quedó a vivir en la región de Madián. Y para este entonces, para Éxodo capítulo 3, habían pasado 40 años entre que Moisés quiso libertar a su pueblo de la opresión de Egipto al momento en que Dios lo llama verdaderamente para cumplir aquella misión. Indiscutiblemente Dios quería usar a Moisés para libertar a su pueblo, pero lo llamó 40 años después de aquel primer intento. Moisés tenía ya 80 años, un hombre todavía con mucha vitalidad como eran aquellas épocas. Lo cierto es que ya estaba entrado en años, cuando seguramente pensaba, ya ahí lo hice todo, ya no hay nada más, esto es lo mío, ser el pastor de las ovejas de mi suegro. Dios le llama a Moisés para que vaya y liberte al pueblo de Israel. Y Moisés, luego de algunas torpes excusas, acepta el llamado que Dios tiene para con su vida. Y saliendo de aquel encuentro con aquella zarza ardiente, Moisés habla con su suegro, consigue el permiso de su esposa, porque siempre hay que conseguir el permiso de la esposa para hacer este tipo de cosas, y va a Egipto y hace una obra maravillosa. Y por 40 años más dirige al pueblo rumbo a la tierra que fluye leche y miel, como Dios prometió. 40 años gobernando a la nación de Israel. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? O mejor dicho, para nosotros hoy, ¿cuándo vamos a empezar a responder el llamado que Dios tiene para nuestra vida? Indiscutiblemente que la edad no puede ser una excusa, porque a Dios le encantó llamar a un hombre anciano como Moisés para cumplir el llamado que tenía para su vida. Lo cierto es que cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio aquí en la iglesia, que todos hemos sido llamados para una misión única. Dios tiene planes para con nuestra vida. Este plan ya es revelado a nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre, y Dios nos crea y nos forma para propósitos únicos, para planes que Dios tiene para con nuestra vida. Pero algunos de nosotros retrasamos de alguna manera el llamado que Dios tiene, y poniendo excusas a la manera de Moisés, no queremos aceptar lo que Dios tiene para con nosotros.
Así que yo quiero que hoy en esta noche podamos mirar el texto de la palabra del Señor, mirar el llamado de Dios para Moisés y entender que Dios también está llamándonos a nosotros. Y cuando Dios nos llama hay algunas consideraciones que tenemos que realizar para poder entrar en el llamado de Dios y alcanzar la plenitud, el éxito que Dios tiene para con nuestra vida. Dios nos ha prometido que Él nos dará éxito, nos ayudará a tener éxito en aquello que Él pone delante nuestro. Pero hay que tomar en cuenta el texto y algunas consideraciones sobre el llamado a servir a Dios. El primero de estas consideraciones es que el llamado de Dios tiene un tiempo para ejecutarse. El llamado de Dios tiene su tiempo. Dice Éxodo capítulo 3 y versículo 9. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan ellos de los egipcios. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, era común que una zarza, un arbusto, se queme en el desierto. Lo que le llama la atención a Moisés es que este arbusto no se termina de quemar, no se termina de consumir. El fuego permanece en aquel arbusto. Y esto le llama la atención. Se acerca allí Dios le habla y le dice, mira Moisés, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Cuando el texto en la nueva traducción viviente dice me ha llegado, la palabra en hebreo es la palabra atá, que significa ahora me ha llegado. Es decir, en este tiempo he escuchado el clamor. Tenemos que entender, cuando hablamos del tiempo de Dios, es que Moisés, como dije al comienzo, intentó cumplir lo que Dios realmente quería para él. Indiscutiblemente, Dios creó a Moisés para libertar a su pueblo. Las condiciones en las que nace, el hecho de que lo prohijó, que lo adoptó la hija de Faraón y que él se crió en el palacio de Faraón, todo tenía que ver con el que Dios tenía para Moisés. Moisés era un hombre conocedor de la cultura de Egipto, se formó y sirvió dentro del palacio de Faraón, siendo considerado un príncipe en Egipto. Y a la edad de 40 años, él, con un corazón apasionado por su pueblo Israel, se levantó contra un egipcio que maltrataba a un compatriota y lo mató y luego escondió en la arena aquel cadáver. Cuando luego intentó intervenir entre dos israelitas que se peleaban, le dijeron los israelitas, ¿qué? ¿No vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces se dio cuenta Moisés que lo que él había hecho había sido descubierto. Y cuando el faraón se entera que Moisés había matado a un egipcio por defender a los israelitas, se propone matar a Moisés. Entonces Moisés se encuentra rechazado por los egipcios por lo que había hecho y no aceptado por sus compatriotas como libertador. Intenta libertar a su pueblo, defiende a su pueblo, mata a un egipcio, se hace enemigo de Faraón y también el pueblo no lo acepta, lo rechaza como intermediario, como jefe sobre ellos. Así que él tiene que huir, dejando toda su comodidad, su riqueza, como dice el libro de Hebreos, rechazando ser llamado hijo de la hija de Faraón, abandona aquel lugar porque no puede cumplir con lo que siente en su corazón. Indiscutiblemente ya estaba el llamado de Dios en el corazón de él, era su propósito, para eso sí había sido creado, pero el llamado de Dios tiene su tiempo. Y como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. El libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Cuando Moisés intenta defender al pueblo de Israel, lo está haciendo a su manera y encima fuera del tiempo de Dios. Es decir, había una misión que él tenía que cumplir, pero ese no era el tiempo para cumplir la misión. Ahora sí, habían pasado 40 años de aquel intento y Dios le dice, ahora he escuchado el clamor. Cuando el texto dice que Dios escucha el clamor de su pueblo, se dan dos situaciones. Uno, el pueblo de Egipto había endurecido el trato para con el pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel recién se sentía mal siendo esclavo. Y usted lo puede ver en el libro de Éxodo, en el libro de Números, que después de salir de la esclavitud, cuando enfrentan el desierto y las pruebas y Dios trata con ellos, siempre están pensando, en Egipto comíamos ajo y cebolla y acá solo hay maná que cae del cielo. ¿Por qué sacaste al desierto? Allá comíamos condimento, había orégano, pimentón, ¿verdad? Ajo, y acá solo maná. Acá solo comemos de lo que Dios manda milagrosamente del cielo. Es decir, el pueblo tenía una mentalidad de esclavo.
Y cuando Moisés intenta libertar al pueblo en aquel tiempo, el pueblo no estaba preparado todavía para recibir el llamado de Moisés. Por eso cuando él intenta mediar entre dos hermanos, lo acusan de haber matado al egipcio. El pueblo no estaba preparado. Ciertamente era su llamado, pero no era el tiempo. Cuando dice Dios, he escuchado, ahora he escuchado, es porque el pueblo estaba clamando para ser libertado. Entonces, a partir del clamor del pueblo, dice a Moisés, este es el tiempo, ahora ve y los vas a libertar. Es decir, no estaba preparado el pueblo al que él iba a ministrar, todavía no estaba preparado, por tanto no estaban clamando a Dios. Y aún la maldad de Egipto no había llegado al colmo, por eso Dios no iba a castigar todavía a Egipto hasta que Moisés estuviera listo y el pueblo estuviera listo. Es interesante entender que Dios tiene un llamado para usted y es posible que lata en su corazón. Hay necesidades que usted ve, hay tareas que quiere hacer, pero de pronto no encuentra las oportunidades, el tiempo, no encuentra las ocasiones o la gente no entiende lo que usted tiene que hacer. Pues esto tiene que ver con el tiempo. La voluntad de Dios tiene tiempo, tiene lugar y tiene que conjugarse el hombre que es llamado, la mujer que es llamada por Dios, en el lugar que es llamado y en el tiempo que es llamado. Y uno tiene, cuando llega el tiempo, no puede dudar más. Moisés contiende con él, pone excusas y Dios le rebate todas las excusas porque no había tiempo que perder. Era el momento de ir a libertar el pueblo. El llamado de Dios tiene un tiempo para ejecutarse. En tu vida es posible que aún no estés en la plenitud del llamado que Dios tiene para vos. Es posible que aún no estés dadas las cosas para todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Esto no quiere decir que tendrás que quedarte tranquilito ahí sentado sin hacer nada. Lo que quiere decir es que hay un momento preciso en que tu vida va a cambiar, que tu vida va a pasar a otro nivel y tendrás que dejar todo lo que estás haciendo para hacer aquello que Dios te ha llamado. Y uno tiene que entender los tiempos. Yo recuerdo cuando mi primer pastor dejó la iglesia para irse al norte a trabajar. Yo estaba en el primer año del instituto bíblico, del seminario, y yo estaba apasionado, quería ser pastor, demasiado ya quería ser pastor, y se veía tan lejano aquello de ser pastor. Yo quería ir a otro nivel, quería hacer algo, y no me iba tan bien en la iglesia como ministro. No es que yo tenía un ministerio así creciente en la iglesia, había poca cosa que hacer. Estoy hablando del primer año del seminario. Entonces yo estaba en esta batalla en mi corazón para ser pastor. Debo aclarar que apenas tenía 2 años de convertido, estaba nuevito todavía en la fe, pero yo quería ya pastorear. Así que en una capilla del Instituto Bíblico estoy orando al Señor y le digo a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y en ese momento Dios me da una visión, y en esta visión Dios me hace volar, permítame usar este término, porque en realidad no volé, yo estaba allí en la capilla, pero puedo ver el barrio donde estaba la iglesia, y Dios me empieza a mostrar cada esquina. Siempre recuerdo la visión que tuve de Tacuarí y 17 proyectada, aquella esquina, recuerdo ver la casa de los Canclini, ¿verdad? Y así, ¿cómo llamaba este que vendía la empanada? La empanadería de Guido. Empecé a volar por las esquinas de Barrio Obrero y Dios me dijo, yo te llamo a Barrio Obrero, me dijo. Y yo pensé, ¿y quién va a entender que vos me llamaste aquí? Yo soy Jorge, ¿verdad? Un hermanito más. Y Dios me dijo, yo te llamo, yo te respaldo. Esa palabra fue suficiente para mí para anclar mi corazón por 8 años en aquel lugar. Me acuerdo que la semana siguiente en la capilla vino mi pastor, el que había sido mi pastor, invitando a los alumnos a irse a Concepción a trabajar con él. Y cuando me pasó la hojita del formulario, mi pastor, yo le dije, no, Dios me llamó a otra cosa. El pastor me quedó mirando porque él quería que nosotros fuéramos a acompañarlos allí. Alguna vez me contó luego que él quería llevarnos a Concepción a trabajar con él. Pero Dios me había hablado y estuve apasionado por Barrio Obrero. Hice cuanta cosa pude hacer, ¿verdad? Delante de Dios fui el payaso saltito, ¿verdad? Por muchos años. Fui maestro adolescente, fui músico, aunque tanto no crea, ¿verdad? Fui bajista en la iglesia, fui ujier, fui presidente de jóvenes, diácono, en fin, hasta pastor asociado llegué a ser allí. Pero hubo un momento en que ya no soporté más la iglesia. Mi esposa conoce la historia.
¿verdad? Yo ya estaba cansado, quería salir. Fue cuando Dios le dijo a mi pastor que había que plantar una iglesia y Dios confirmó que mi llamado era en Villa Elisa. Y así fue que en el año 98 comenzamos la iglesia aquí en esta ciudad. Es decir, hay un tiempo. Estoy persuadido que Dios nos ha llamado a esta ciudad y de aquí a edificar el reino de Dios. Eso no significó que no hice nada durante 8 años hasta que plantamos la iglesia en este lugar. Siempre estuvimos en servicio, pero uno tiene que entender el tiempo que Dios tiene para con cada uno. Usted tiene que entender cuál es su tiempo. Tal vez hay cosas que sueña hacer, pues hay un tiempo de preparación. Moisés quería libertar al pueblo, pero todavía tenía que pasar por el desierto de Dios para tratar con su vida, para que esté listo para aquella obra portentosa que Dios haría a través de él. Pero mientras tanto estuvo preparándose para aquel momento. Sus primeros 40 años fueron de preparación en el palacio para ser gobernador, y los siguientes 40 años fueron de angustia en el desierto para poder ser pastor. Porque no es lo mismo ser gobernador que ser pastor. Son cosas totalmente diferentes y son preparaciones diferentes para una y otra tarea. Yo quiero preguntarte hoy en esta noche, ¿en qué tiempo estás en tu llamado? ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? ¿Puedes entender lo que Dios pone delante de ti? Es imposible que no estés haciendo algo, porque hay un tiempo ahora para hacer una tarea y habrá otra tarea en el futuro, y uno tiene que discernir el tiempo en el que estamos viviendo. La segunda consideración respecto al llamado a servir a Dios es que el motivo del llamado es la necesidad de alguien más. Siempre Dios nos llama a consecuencia de otro. Dice en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. El motivo del llamado es la necesidad de alguien más. Esto es muy importante de entender. Moisés ya había escapado de Egipto. De hecho que no lo persiguieron porque era la hija del hijo del faraón. Era el hijo adoptivo de la hermana del faraón. Por tanto no le persiguieron. Él se había librado del yugo de la esclavitud. Ahora era señor en su casa, o por lo menos tenía su familia, estaba asentado y tenía algún puesto de dignidad, puesto que su suegro era el sacerdote de Madián, ¿verdad? Adoraba a Jehová allí en Madián. Así que Moisés se encuentra a cargo de un rebaño, haciendo una tarea de pastor, y entonces Dios le llama para libertar al pueblo que aún no había sido libertado. No le llamó Dios a ser sacerdote en Madián, donde él vivía, y estar con su familia. Lo saca de el status quo, de la condición a que había alcanzado, del estado tranquilo de las cosas. Ahora Moisés está reposando, no tiene por qué preocuparse, tiene un rebaño que cuidar, tiene una profesión, tiene una vida hecha. Ya está a punto de colgar los botines, ¿verdad? Ya llegó su hora. Sin embargo, Dios lo saca de aquella condición y lo envía a la difícil tarea de enfrentar al faraón y de gobernar un pueblo de tal vez 3.600.000 personas, por lo menos 600.000 hombres con sus familias. Moisés lo saca y lo pone en aprieto, lo pone en problemas. El motivo del llamado siempre es la necesidad de alguien más. Usted no puede decir: Dios me está llamando a esto porque esto es lo que me gusta hacer. Esto es lo que es cómodo, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que quiero hacer. No siempre lo que usted quiere hacer va a ser lo que Dios espera de usted, porque Dios está pensando en otro. Y este es un principio que lo hemos dicho hasta el cansancio. El reino de Dios no se trata de nosotros, sino de los otros. ¿Recuerdan cuando hablamos de 2 Corintios 9 respecto a la ofrenda? Dice, cuando nosotros damos, Dios nos da. ¿Pero para qué nos da? Para repartir. Nunca se trata de nosotros.
Claro que si entramos en el estilo de Dios, en la forma de Dios, nos alcanzará la bendición, la presencia, el poder de Dios. Pero no se trata de nosotros. Lo que usted tiene que hacer respecto a su llamado no tiene que ver con lo que le gusta, con lo que es cómodo, con lo que le parece mejor, sino con lo que alguien más está pasando y Dios quiere usar su vida para socorrerlo. Por lo general estamos buscando cosas que tienen que ver con nuestro llamado, con nuestras capacidades, con nuestros talentos. Elegimos el horario del culto conforme nos gusta ir al culto. ¿Sí? Nosotros suspendimos el servicio de la mañana por una cuestión de logística, para no agotar a nuestros hermanos que ministran. Pero yo puedo ver que usted elige, la mayoría elige el servicio como le queda bien, no como le queda bien a los demás. Escogimos, la escuela de vida va a ser a la mañana, va a haber entre semana, y no me importa si el maestro no puede dormir, no puede descansar. Yo quiero que sea a mi hora, a mi gusto. Es interesante cuando convoco a una entrevista a un hermano. Siempre está poniendo el horario que le queda cómodo, que le va a hacer feliz a él, no lo que el otro tiene que hacer. Cuando establecemos el horario del GPO, el ministerio que tenemos que hacer, buscamos nuestra conveniencia. Gloria a Dios a aquellos sembradores o sembradores temporarios que han decidido apoyar las iglesias hijas. Pero algunos lo han hecho porque les gusta más el culto de mañana. Y no están pensando si alguien tiene necesidad de ellos en el turno noche. Sí, vayamos, apoyemos, pero respondamos al llamado de Dios, no a nuestra comodidad, no a nuestro gusto, sino a lo que Dios espera de nosotros. Cuando Dios le pide algo a usted es porque está pensando en otro. Así que usted no puede medir sus conveniencias, sino que tiene que ajustarse a lo que Dios está esperando de usted. Yo quería ser empresario. Vengo del mundo del comercio, he sido administrador de una empresa, jefe de venta. En mi temprana edad yo daba cursos de venta a las empresas. Me encanta el área de publicidad donde trabajé un buen tiempo. Eso es lo que yo quería hacer. Yo no quería ser pastor de ninguna manera. Al principio yo soñaba ser un empresario que pueda apoyar a los pobrecitos pastores para construir su iglesia. Y me tocó ser el pobrecito pastor, ¿verdad? Que espera que los empresarios lo apoyen. No es lo que yo quería en principio. Pero Dios cambió mi corazón. Y tenía que ver con la necesidad de usted. Si estamos aquí es porque Dios pensó en usted y nos trajo a nosotros a este lugar. Ahora, Dios está viendo la necesidad en otro lugar, a la vuelta de su casa. Dios está pensando en otro. ¿Está usted dispuesto a responder a la necesidad de otro más? La tercera consideración y la última que quiero compartir es que la capacidad para cumplir el llamado está en Dios. Dios es nuestra capacidad para cumplir el llamado. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra capacidad, que Dios está dispuesto a poner su poder. Dice el versículo 12, Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Dios le dice a Moisés, estar contigo. Y la muestra es que vas a venir acá y me vas a adorar. Parece una paradoja, ¿verdad? Moisés necesita que Dios vaya con él, no que la comprobación de que Dios está con él sea que él va a lograr el propósito. Porque Moisés necesita a Dios mientras intenta cumplir el llamado, no después. Dios le dice, para demostrarte que yo te llamo, te cuento que vas a venir acá y me vas a adorar con todo el pueblo. Y todavía no había empezado. Es decir, es hasta un oxímoron, ¿verdad? Es una contradicción en sí misma. La prueba de que estoy contigo es que acá me vas a adorar junto con el pueblo. A Moisés parece que no le es suficiente esta promesa, como no sería suficiente para nosotros, ¿sí? Es como decirle, bueno, ve a plantar una iglesia y yo voy a estar allí, anda. No, nada, primero dame el terreno, Señor. Primero provéeme un vehículo para ir. No, anda sin nada y vas a ver que yo estoy ahí. Esta es la forma. Ahora, este llamado y la promesa de estar con Él determina que era Dios mismo el que iba a cumplir aquel propósito. Cuando decimos que la capacidad para cumplir el llamado está en Dios, estamos diciendo que Dios está presente en el desarrollo de nuestro llamado.
Esto dice en el versículo 12, yo estaré contigo. En todo lo que usted emprenda, Dios estará con usted. Si Dios le llama, sepa que Dios estará con usted. Él estará presente en el desarrollo del llamado. De hecho, que la forma en que Moisés probó que Dios lo llamaba fueron con señales milagrosas que solo Dios podía hacer. Las primeras imitadas por los brujos de Egipto, pero las otras imposibles de imitar, como la muerte de los primogénitos. Dios demostró, porque cuando usted acepte el llamado de Dios, Dios va a estar con usted en cada paso que dé mientras desarrolle el ministerio. También es posible cumplir el llamado de Dios. La capacidad está en Dios, porque Dios confirma ante las autoridades nuestro llamado. El versículo 18, Dios confirma ante las autoridades nuestro llamado. El verso 18 dice, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. La capacidad para cumplir el llamado está en Dios. Dios mismo nos va a respaldar ante las autoridades en quienes tenemos que presentar nuestras credenciales. Es decir, si Dios le está llamando a usted a hacer algo, sea esto un ujier, sea esto un líder de grupo pequeño, sea esto el pastor de una nueva iglesia, sea esto el director de alabanza, será Dios el que respalde su llamado ante las autoridades. Dios le dice a Moisés, le vas a decir que yo te llamé y ellos te van a creer. Cuando Dios habla con los profetas y maestros que estaban orando y ayunando en la iglesia de Antioquía, en una vigilia, estaban Saulo, Bernabé y otros más en una oración, y el Espíritu habla a través de un profeta y dice, apártenme a Bernabé y Saulo para la obra que he llamado. Dios trae un mensaje profético, es el tiempo de que Saulo y Bernabé sean apóstoles. ¿Y qué hacen los ancianos? Oraron. Después de haber orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, una vez que escucharon los ancianos que Dios los había llamado, no le dijeron sí vayan. ¿Qué hicieron los ancianos? Oraron. Vamos a ver. Y empezaron a orar y Dios confirma en los ancianos que era el tiempo de que Bernabé y Saulo vayan a la obra del ministerio. Es decir, cuando Dios te llama, la gente va a reconocer tu llamado. Por eso usted no puede empujar las puertas. Usted debe esperar que Dios abra las puertas, porque Dios es el que respalda nuestra vida. Usted no puede estar quejándose porque no lo toman en cuenta, porque no hacen esto, no hacen aquello. Si usted ha sido llamado, sepa que a ti debe avanzar, porque Dios va a estar con usted y Dios va a dar autoridad. La autoridad le va a reconocer el llamado que viene sobre su vida. También Dios manifiesta poder para el cumplimiento del llamado. El versículo 20 dice, así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Es decir, Moisés podía cumplir el llamado a pesar de haber fracasado de los 40, de ser un anciano, porque Dios iba a hacer milagros a través de él. Él iba a manifestar poder para cumplir con el llamado. Cuando Dios nos está llamando, siempre pone poder suficiente para cumplir el llamado. Dios siempre lo hace. Y esto trae certeza en nuestro corazón. Claro, el problema es que cuando Dios nos llama tenemos que empezar a caminar y tenemos que decir, levanto mi vara y algo va a pasar. Y estamos diciendo, ¿será que va a pasar algo? Cuando Moisés, ya saliendo de Egipto, se encuentra frente al Mar Rojo, el mar está allí, Faraón viene con el ejército, el pueblo dice, ¿qué hacemos, Moisés? Y Moisés dice, ¿qué hago, Dios? Dios le dice, ¿para qué me miras a mí? Yo ya te llamé, levanta. Y abrí el mar. Y Moisés levanta la vara y el mar se abre en dos y el pueblo pasa en seco toda aquella noche, atraviesa el mar rojo y cuando el pueblo termina de pasar, Moisés extiende su vara y el mar se cierra destruyendo al ejército de Faraón. Dios manifestó poder en la vida de Moisés y Dios manifestará poder en nosotros en el cumplimiento del llamado. Marcos capítulo 16 dice, los que creían salían y las señales le acompañaban. Es decir, en la medida que nosotros entendemos que Dios nos llama a hacer algo, simplemente tenemos que actuar y Dios va a respaldar con poder el llamado. Y si no, no es tu llamado.
Y si estás predicando y todos se te duermen, ninguno se convierte, bueno, ponete a cantar. Porque Dios va a respaldar a la persona que está llamando. Entonces tal vez tengo que cambiar. Y aunque quieras hacer eso, no te olvides, no se trata de lo que vos quieras, sino de la necesidad que Dios ve en los otros. Y tal vez hace falta un salmista. O si estás cantando, ¿verdad? Que es lo que más queremos, porque todos queremos ser cantantes, ¿verdad? Los jóvenes, bueno, todos quieren ser músicos, ¿verdad? O danzoras. Bueno, si no le acertás un ritmo, ¿verdad? Y la gente te mira así, ¿esta qué le pasa? Y no te sale el ritmo, probá la alabanza, ¿verdad? O probá como ujier. Porque donde Dios te llama a ser, Dios te va a respaldar. Fíjese a Ariel ahí en la puerta. Qué gusto da que Ariel te reciba, ¿verdad? Una sonrisa, un tipo agradable. Uno entra con ganas a la iglesia, Dios le está respaldando. Cuando predica, en la vigilia, tercera vigilia, ninguno se durmió. Dios te respalda. Dios está ahí, hay poder cuando Dios nos llama. También es posible cumplir porque Dios está actuando, porque Dios provee los recursos para cumplir el llamado. Allí en el versículo 20, 21 y 22, 21 y 22 mejor. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras. Escuchen esto, que los que están repartiendo cartas para el Día del Niño, para el festejo del Día del Niño, los que van a pedir donaciones. Escuche, toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas todas clases de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. En el libro de Eclesiastés dice, Dios da al pecador el trabajo de juntar y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Cuando Dios nos llama, Dios cumple, proveyendo todo lo que necesitamos. ¿Qué festejo del Día del Niño no tuvimos lo suficiente? ¿Qué festejo del Día del Niño al terminar, Eva no estuvo repartiendo todo lo que quedó para las iglesias hijas? Ha sido Dios siempre y será siempre así. Cuando Dios nos llama a hacer una tarea, Dios respalda. ¿Qué día nos faltó la comida en el centro comunitario desde que abrimos en el mes de marzo del año 2020? Nunca faltó la comida. Bueno, a veces me he visto en algún aprieto, ¿verdad? Y usando mi tarjeta para pagar algo, pero Dios ha sido fiel en suplir luego, ¿verdad? Como dice con los aire acondicionados. Dios ha sido bueno para suplir luego aquello que es necesario, porque Dios provee los recursos para cumplir el llamado. Hermano, estas son las consideraciones que tenemos que hacer a la hora de servir a Dios. Anímate a cumplir con el llamado de Dios para tu vida. Tal vez tú me dices, pero ¿cómo puedo conocer el tiempo, pastor? No sé, yo oro eso y no sé cuál es la necesidad. ¿A qué Dios me está llamando? Yo no veo que Dios me respalde. Cada vez tengo menos gente en el GPO. Cada vez, ¿verdad?, que emprendo algo no me sale. ¿Por qué a Moisés sí y a mí no? Pues es necesario regresar a la zarza. Éxodo 3:5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Para que el llamado sea efectivo y para que haya poder de Dios, para que Dios se manifieste en nuestro llamado, para que Dios, viendo necesidad, nos llame a nosotros para suplirla, para poder entender el tiempo, para que Dios nos respalde, es necesario esa zarza ardiente. Es decir, yo necesito ir a Dios en santidad para encontrarme con su presencia. No va a entender el llamado de Dios hasta que no se acerque a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Dios le dice a Moisés, Moisés, sácate tu sandalia porque esta es tierra santa. Yo estoy aquí en este lugar. Moisés, quitándose la sandalia, escucha todo lo que le he dicho a usted en esta hora. Pero lo escuchó después de actuar en acercarse a la presencia de Dios en santidad. Y aquí está nuestro problema. Nos acercamos a Dios para cumplir nuestro llamado. Nos acercamos a Dios para que nos dé esto o aquello. Nos acercamos a Dios de alguna, si es que nos acercamos a Dios, pero no pasamos por el proceso de santificación. Nos acercamos a Dios en sinceridad diciéndole, Señor, no merezco ser tu siervo. Señor, no merezco que hagas algo en mi vida. No merezco que me respaldes con milagros cuando oro. No merezco que proveas lo que necesito para el ministerio. No merezco que me hables, Señor.
pero me acerco a ti en arrepentimiento. Perdona mis pecados. Límpiame más y más de mi maldad. Mírame, Señor, santifícame y entonces podré cumplir con el ministerio. Salmo 51. Luego que me perdone, Señor, yo voy a enseñar a los pecadores su camino y estos se van a convertir a ti. Entonces podré ofrecerte sacrificios de alabanza una vez que santifiques mi vida. El problema está, en iglesia, que creemos que Dios es un comerciante de toma y daca. Y Dios es un Dios santo y hay que acercarse a Él en santidad, buscar su presencia y santificarnos delante de Él para que entonces Él traiga palabra a nuestro corazón. Yo quiero alentarte, vive para el llamado de Dios. No hay nada mejor que vivir para el llamado de Dios para tu vida, pero acércate de manera correcta. Tienes que reconciliarte con Él, tienes que apartarte del pecado y tienes que estar tiempo en su presencia para que te hable. ¿Vos te crees que Dios te va a andar corriendo por aquí, por allá, por donde vaya? A ver, déjame hablarte un ratito. De ninguna manera. Él es el Dios de los cielos. Él tiene poder para todo, no va a contender con nosotros. Va a esperar que pasen 40 años en el desierto y que suframos lo suficiente para entender que solo con santidad podemos acercarnos a Él. Para Él Dios no existe tiempo. Dios está ajeno al tiempo. El tiempo es una cuestión de la creación. Para Él es el presente hoy. Los israelitas sufriendo en Egipto. Hoy es el presente de Moisés en la zarza. Hoy es el presente de tu llamado y tu comunidad sufriendo. Para Dios siempre es presente. ¿Qué hace Él? Simplemente espera hasta que decidas acercarte a Él de la manera que tenés que acercarte. Y si hay una voz que no has escuchado, si hay algo que Dios no ha hecho, si hay un respaldo que no has tenido, ha sido porque has tomado el camino incorrecto. Has querido que Dios te corra y no te has acercado a Él en la santidad que Él demanda para nuestra vida. Pero hoy hemos venido aquí a corregir esto. Dígame amén. Hoy hemos venido a corregir esto. Hoy hemos venido para que Dios nos hable, para acercarnos a Él en la santidad que demanda y para escuchar su voz. Padre, bendecimos.